2.1 Genes del complejo principal de histocompatibilidad. 2.1.1 Genes de clase 1. Los genes de clase 1 controlan la expresión de los antígenos clásicos y no clásicos. Los antígenos clásicos de histocompatibilidad de clase 1 IA del antígeno leucocitario humano clase A, B y C en el humano y H2, K, D y L en el ratón. Se expresan en la mayoría de las células nucleadas del organismo y son los que han sido tradicionalmente reconocidos como el mayor obstáculo al trasplante de tejidos entre individuos de la misma especie. La participación de estas moléculas en el rechazo de tejidos es solo un efecto secundario de su rol fisiológico, como elemento de restricción en la presentación antigénica a linfocitos T CD8+. Estos linfocitos T citotóxicos o T supresores son incapaces de reconocer el antígeno en su conformación natural y solo lo reconocen en la superficie de una célula presentadora de antígeno, en asociación con una molécula MHC, complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Estos genes presentan un alto grado de polimorfismo, es decir, en la población se describe un elevado número de variantes alélicas para cada uno de estos locus. Por ejemplo, en el ratón, en el locus K se han descrito más de 100 alelos considerando las cepas de laboratorio y poblaciones silvestres. En los humanos se han descrito hasta ahora 209 alelos de antígeno leucocitario humano A, 414 alelos del gen B y 101 del gen C. Cada gen de clase 1 codifica la cadena pesada o cadena alfa del heterodímero glicoproteico y está formado por 7 exones. El exón 1 codifica para el péptido señal. Los exones 2, 3 y 4 para los dominios alfa 1 a alfa 3 de la cadena alfa. El exón 5 para el dominio transmembrana y los exones 6 y 7 para la región citoplasmática. Los genes de la clase 1 no clásicos IB incluyen antígenos leucocitarios humano clase E, F, G y M y C en el humano y H2, K, T y M en el ratón. Estos son menos polimórficos, se expresan en forma más restringida a través de las diversas células y tejidos, y tienen una función diferente. La mayoría de ellos participan en las interacciones con receptores de células NK. Además, están los genes relacionados con las cadenas pesadas de clase 1, M y C, de clase A, B, C y D, de los cuales solo A y B se expresan. Los genes de cadena pesada de clase 1 codifican para moléculas reconocidas por linfocitos T, gamma, delta, en situaciones de estrés. 2.1.2 Genes de clase 2. Los genes de clase 2 corresponden a los antiguamente denominados como genes de respuesta inmune del complejo principal de histocompatibilidad y controlan la expresión de moléculas de clase 2 involucradas en la presentación de fragmentos peptídicos a los linfocitos T CD4+ o linfocitos T helper. En el complejo del antígeno leucocitario humano, los genes de clase 2 se ubican en las regiones HLA del antígeno leucocitario humano, de clase DP, DQ y DR del complejo. En el ratón, los genes de clase 2 se ubican en las regiones IA e IE del sistema H2 murino. Los genes de clase 2 están formados por 4 exones. El exón 1 codifica para el péptido señal. Los exones 2 y 3 codifican para los dominios alfa 1 y alfa 2. Y el exón 4 codifica para las regiones transmembrana y citoplasmática. Cada región contiene por lo menos 2 genes. Uno que codifica la cadena alfa, gen A,
y otro que codifica la cadena beta, gen B, de la molécula de clase 2, y el heterodímero se forma siempre a partir de la cadena alfa y beta codificadas por genes de la misma región. En la región de R, por lo menos hay descritos 4 genes B funcionales, B1 y B3, o B4 o B5. Por lo tanto, en esta región se pueden originar dos moléculas de R diferentes, dependiendo del haplotipo. Los genes de clase 2 también presentan un alto grado de polimorfismo, al igual que los genes de antígeno clásico. Sin embargo, en el caso de estos genes, solamente el DQA y DPA son polimórficos. El DRA es relativamente monomórfico y hasta el momento se han descrito solo 2 variantes. Esto en contraste a los 273 alelos EDRB1, 21 del tipo DQA, 45 DQB, 19 DPA y 93 DPB. Por lo tanto, el número de moléculas de clase 2 distintas puede codificar una región de clase 2 dependiendo el número de combinaciones alfa-beta que puedan formarse a partir de los distintos genes funcionales A y B de la región. En un individuo heterocigoto, un haplotipo distinto en cada cromosoma homólogo, el número de combinaciones es aún mayor, dado que no solo pueden codificarse moléculas de clase 2 a partir de genes A y B, que están en posición cis, genes en el mismo cromosoma, sino también a partir de genes A y B en posición trans, genes en cromosomas homólogos distintos. Sin embargo, la mayoría de las moléculas expresadas están codificadas en cis, ya que las moléculas codificadas en trans no son estables. 2.1.3 Genes de clase 3. Los genes de clase 3 también codifican la expresión de proteínas plasmáticas que cumplen una función completamente distinta a las moléculas de clase 1 y de clase 2, puesto que codifican la expresión de moléculas como C2, C4 y factor B, que forman parte de la cascada de activación del sistema del complemento. Tanto en el complejo del antígeno leucocitario humano como en el complejo H2, la región de los genes de clase 3 contiene el gen que codifica la expresión del segundo factor del complemento, C2, dos genes C4A y C4B, que codifican la expresión de dos formas del cuarto factor del complemento, C4, el gen que codifica el factor B de la ruta alterna del sistema del complemento, los genes CYP21A y CYP21B, que codifican la expresión de la 21-hidroxilasa, enzima involucrada en la síntesis de esteroides. Entre los genes de clase 3 están también los que codifican para el factor de necrosis tumoral alfa, linfotoxina A, B y C, aquellos que codifican la expresión de proteína de shock térmico de 70 KDA HSP70. Estas moléculas están relacionadas con fenómenos inflamatorios y algunos autores han planteado la posibilidad de clasificar esta región como genes clase 4. 2.1.4 Otros genes del complejo principal de histocompatibilidad. En la región de los genes clase 2 se ubican una serie de genes que codifican para moléculas involucradas en el procesamiento antigénico por las moléculas de clase 1, tales como tapacina, LMP2 y LMP7, TAP1 y TAP2, y aquellas involucradas en la selección y presentación de péptidos antigénicos de las moléculas de clase 2, incluidos DMA y DMB, y DOA y DOB. No todos los genes ligados en el complejo principal de histocompatibilidad pueden clasificarse como genes de clase 1, 2 o 3. En esta categoría se encuentran a. Los genes LMP2 y LMP7, que codifican subunidades de la maquinaria citoplasmática de degradación o procesamiento de proteínas, proteasoma. B.
los genes TAP1 y TAP2 que codifican las subunidades de un transportador peptídico ATP dependiente. Transporter Associated with Antigen Processing. C. El gen que codifica para la proteína tapacina, chaperona involucrada en la formación del complejo molécula MHC péptido, complejo principal de histocompatibilidad péptido, en el interior del retículo endoplásmico. D. Los genes DMA y DMB, que codifican la expresión de las subunidades del heterodímero o molécula DM, involucrada en la unión de fragmentos peptídicos a las moléculas de clase 2. Todas estas moléculas están involucradas en el procesamiento antigénico y sus genes mapean en la región de los genes clase 2. 2.2. Estructura y función de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. 2.2.1. Estructura y función de las moléculas clase 1. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase IA, antígenos clásicos, se expresan en todas las células nucleadas en niveles de 10 a la 4 a 10 a la 5 moléculas por célula, particularmente en células linfoides. Una menor expresión de estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 se observa en células germinales y glóbulos rojos. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase antígenos clásicos y no clásicos son glicoproteínas integrales de la membrana plasmática y se expresan como un heterodímero constituido por una cadena pesada o cadena alfa de 45 kDa, codificada por los genes del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y una cadena liviana de 12 kDa, la beta-2 microglobulina beta-2M no codificada por el complejo principal de histocompatibilidad, sino por un gen situado en el cromosoma 15 en humanos y en el cromosoma 2 en el ratón. Las moléculas clase 1A de antígenos clásicos de tipo BCA en el humano y KDL en el ratón se caracterizan por expresarse en prácticamente todas las células nucleadas, también en los glóbulos rojos y plaquetas. Su función se asocia a la presentación de péptidos antigénicos, principalmente de origen endógeno, a los linfocitos T, CD8+. La cadena alfa y beta de las moléculas de clase 1 están no covalentemente unidas y solo la cadena alfa se encuentra anclada a la membrana plasmática celular. La cadena alfa contiene aproximadamente 330 aminoácidos y su conformación en la membrana es tal que presenta distintas regiones o dominios claramente definidos. 3 dominios extramembrana denominados alfa 1, alfa 2 y alfa 3, de alrededor de 90 aminoácidos cada uno. Una región hidrofóbica transmembrana de alrededor de 25 aminoácidos de anclaje en la membrana y una cola o segmento citoplasmático de 30 aminoácidos. Los dominios alfa 1 y alfa 2 conforman la ranura o bolsillo de unión para la presentación de fragmentos peptídicos de 8 a 9 aminoácidos a células T CD8+. El dominio alfa 3 presenta una región de unión no covalente a la beta-2 microglobulina y un sitio o región no polimórfica o monomórfica para interacciones con la molécula CD8, correceptor linfocitario. Tanto el dominio alfa 3 como la beta-2 microglobulina presentan una secuencia aminoácidica y una conformación similar a los dominios constantes de las moléculas de inmunoglobulinas. Por lo tanto, las moléculas de clase 1 se clasifican por dentro del número del gran grupo de proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. La mayor parte del polimorfismo de las moléculas de clase 1 está localizado en los dominios alfa 1 y alfa 2. Los productos de los genes clásicos de clase 1
HLA, antígeno leucocitario humano, clase A, B y C, interactúan con el receptor de las células T y con receptores K y R, Killer Immunoglobulin-like Receptor, presente en las células T y NK respectivamente. Por otra parte, el antígeno leucocitario humano E interactúa con los receptores tipo lectina, presente en las células NK. Los productos de los genes M y C que no están unidos a la beta 2 microglobulina no participan en la presentación de antígenos a los linfocitos T alfa beta, pero sí son reconocidos por el linfocito T gamma delta intraepiteliales. 2.2.2 Estructura y función de las moléculas clase 2. A diferencia de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, que se expresan en virtualmente todas las células nucleadas, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 tienen una distribución más restringida, expresándose en forma constitutiva en células como linfocitos B, monocitos, macrófagos, células de Langerhans, células dendríticas y en general en células presentadoras de antígeno. Células endoteliales, epiteliales y estromales no expresan moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 en forma constitutiva, pero pueden hacerlo bajo el estímulo de citoquinas como el interferón gamma, lo que puede tener importantes consecuencias en la respuesta inmune normal y o en el desarrollo de autoinmunidad. Los linfocitos T son claramente negativos para las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, pero también pueden expresarlas como resultado de la activación celular. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 también son glicoproteínas integrales de la membrana celular y están constituidas por dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta, no covalentemente asociadas y codificadas por genes de clase 2 del complejo. Tanto en la cadena alfa como en la cadena beta del heterodímero de clase 2 se distinguen claramente dos dominios extracelulares de 90 aminoácidos, alfa 1 y alfa 2, y beta 1 y beta 2, respectivamente. Una región o dominio hidrofóbico transmembrana de alrededor de 25 aminoácidos para anclaje en la membrana celular y una pequeña cola citoplasmática de longitud variable en las distintas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. La ranura o bolsillo peptídico de presentación antigénica está conformado por los dominios alfa 1 y beta 1 y normalmente presenta los linfocitos TCD4+, fragmentados peptídicos de 13 a 15 aminoácidos. El polimorfismo de esta molécula está localizado principalmente en los dominios alfa 1 y alfa 2 de las moléculas y está concentrado en tres regiones hipervariables, que son las que hacen contacto directo con el péptido antigénico y o el receptor de la célula T. Los dominios alfa 3 y beta 3 de las moléculas de clase 2, lo mismo que el dominio alfa 3 y la beta 2 microglobulina de las moléculas de clase 1, tienen una secuencia aminoacídica y una conformación similar a los dominios constantes de las moléculas de inmunoglobulinas, y se clasifican entonces dentro de la misma superfamilia de las inmunoglobulinas. 3. El concepto de restricción del complejo principal de histocompatibilidad. Un linfocito T específico para un fragmento peptídico presentado en el contexto de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad particular solo reconocerá este complejo molécula del complejo principal de histocompatibilidad péptido y no reconocerá el mismo péptido presentado en el contexto de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad de la misma clase, 1 o 2, pero distinta. El genotipo o la molécula del complejo principal de histocompatibilidad restringe entonces la especificidad del linfocito T,
el que no reconoce a la molécula del complejo principal de histocompatibilidad o al fragmento peptídico, sino al complejo de la molécula principal de histocompatibilidad péptido específico. El origen del fenómeno de restricción del complejo principal de histocompatibilidad se encuentra en el proceso de diferenciación o educación tímica, puesto que en el timo se produce la selección positiva de linfocitos T en función de su capacidad para reconocer fragmentos pépticos con el contexto de moléculas de complejo principal de histocompatibilidad propias. Sin embargo, un linfocito T citotóxico específico para un fragmento peptídico presentado en el contexto de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 propia puede reconocer o reaccionar cruzadamente con un fragmento peptídico extraño presentado en el contexto de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 extraña, o contra un péptido propio presentado en el contexto de una molécula de clase 1 extraña o halogénica. De esta manera puede entonces explicarse, al menos en parte, el rechazo al trasplante de tejidos, puesto que antígenos propios o extraños, halogénicos, están siendo presentados en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, extrañas en la superficie de células, extrañas o halogénicas, presentes en el tejido del donante. Un fenómeno similar puede explicar la denominada reacción del trasplante o injerto contra el huésped, en la que linfocitos T citotóxicos presentes en el tejido trasplantado, linfocitos halogénicos, reaccionan contra tejidos o células del receptor. 4. Otras moléculas de presentación. 4.1. Moléculas CD1. Las moléculas CD1 son glicoproteínas transmembrana, constituidas por una cadena alfa de 43 a 49 kDa, asociada no covalentemente a un beta-2 microglobulina. Lo anterior indica una semejanza estructural con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, con las cuales comparten una limitada pero significativa homología de secuencia, 20%. Estas moléculas son codificadas por genes fuera del complejo principal de histocompatibilidad, cromosoma 1 humano y 3 murino, y tienen un bajo polimorfismo. Su transporte intracelular es TAP o LI independiente. Moléculas importantes en el movimiento de las moléculas clase 1 y 2 respectivamente, aunque existe evidencia de que todas estas moléculas están presentes en, al menos, todos los mamíferos. La mejor caracterización se ha hecho en humano y ratón. Los miembros de la familia CD1 se dividen en dos grupos sobre la base de sus secuencias aminoácidicas. El grupo 1 comprende solo moléculas descritas en humano, CD1A, CD1B y CD1C. Al parecer, no habría proteínas grupo 1 en el ratón. El grupo 2 incluye a CD1D en el humano y CD1D.1 y CD1D.2 en el ratón. Las moléculas CD1 son funcionalmente expresadas en timocitos inmaduros y células presentadoras de antígeno, incluyendo células dendríticas, macrófagos activados por citoquinas y linfocitos B. Esto es un indicio de la participación de estas moléculas en la presentación antigénica, pero a diferencia de las moléculas convencionales, ellas participan en la presentación de lípidos y glicolípidos a linfocitos CD4+ y CD8+, y dobles negativos. Glicolípidos de microbacterias, como manócidos de fosfoinositol, liporabinomannanos, ácido micólico y hexosil-1-fosfoisoprenoide, se presentan en el contexto de moléculas CD1 grupo 1. Las moléculas CD1D del grupo 2 interactúan con las recientemente descritas NKT cells. Las células NKT representan una subpoblación linfocitaria que expresa receptores T y NK. Estas células utilizan una cadena invariante de receptores de células T alfa,
A pesar que se sabe que estas células participan en la regulación de la respuesta inmune, los mecanismos precisos no están aún bien definidos. Las moléculas CD1 forman parte, al parecer, de mecanismos complementarios para establecer una respuesta inmune adecuada en la infección con bacterias intracelulares y abre la posibilidad del uso de antígenos glicolípicos en posibles vacunas, por ejemplo, contra la tuberculosis. 5. Herencia de los genes HLA, antígeno leucocitario humano. Los genes del antígeno leucocitario humano se heredan en forma codominante. Por tanto, los alelos de ambos locus son expresados. Así, dos sets de moléculas del antígeno leucocitario humano o haplotipos pueden ser pesquisados en las células, uno heredado del padre y otro de la madre. Existe un 25% de la posibilidad de que dos hijos compartan ambos haplotipos, un 25% de posibilidades de que no compartan ningún haplotipo y un 50% de posibilidades que compartan un haplotipo. 6. Complejo principal de histocompatibilidad y enfermedad. Durante muchos años se ha sabido que la resistencia o susceptibilidad a contraer diversas enfermedades está en muchos casos determinada por factores genéticos y en los últimos años se han identificado diversos marcadores genéticos que son idénticos o están estrechamente ligados a los genes que confieren resistencia o susceptibilidad a la enfermedad. El análisis de tales marcadores permite no solo identificar a los individuos que están en riesgo de contraer o desarrollar una cierta enfermedad, sino también estudiar o determinar la patogénesis de la enfermedad. Ciertos genes o haplotipos del complejo principal de histocompatibilidad parecen estar asociados con la susceptibilidad o resistencia a desarrollar algunas enfermedades. Sin embargo, los exactos mecanismos responsables de estas asociaciones son variados y en general no están claramente definidos. Se postula que esta asociación puede ser debida a la semejanza entre péptidos propios y péptidos derivados de patógenos como por ejemplo Klebsiella, lo que llevaría al desarrollo de una respuesta autoinmune. Este sería el mecanismo que explicaría la asociación entre el antígeno leucocitario humano B27 y artritis anquilosamente AS. Otra posibilidad es que la asociación se deba a la presentación preferencial de ciertos péptidos derivados de patógenos u otros antígenos, como es el caso de la enfermedad celíaca, EC, y el púrpura aloinmune neonatal, PAN. Y en el caso de la enfermedad celíaca, los alelos del antígeno leucocitario humano DQ2 y DQ5 presentan péptidos derivados del gluten a los linfocitos T, y estos están directamente involucrados con la patología de la enfermedad celíaca. En el caso del púrpura aloinmune neonatal, los péptidos son derivados del aloantígeno del leucocitario humano 1A, que son presentados por el alelo del antígeno leucocitario humano DRB3-0101 y que lleva a la producción de anticuerpos patógenos en contra de este aloantígeno, resultado en grave trombocitopenia en el recién nacido. Finalmente, es posible que esta asociación sea un gen aún no identificado que se encuentra en desequilibrio de algunos de los genes del antígeno leucocitario humano, como en el caso de hemocromatosis hereditaria y la HLA-A3. Hoy se sabe que la hemocromatosis hereditaria ocurre como resultado de mutaciones que el gen HFE localizado telomérico del HLA-A. La asociación con el antígeno leucocitario humano A3 se debe al desequilibrio de unión con ese alelo en un haplotipo ancestral, en el cual se originó la mutación inicial. En este caso se habla de enfermedades ligadas al antígeno leucocitario humano. En la tabla 8.1 se muestran algunos ejemplos de asociaciones entre el antígeno leucocitario humano y enfermedades. El riesgo relativo a desarrollar una enfermedad se calcula a partir de la frecuencia del alelo o haplotipo en la población enferma y su frecuencia en la población control sana. Así, en una tabla de 2×2,
el número de individuos enfermos y sanos que presentan o carecen de un determinado alelo o haplotipo es alelo antígeno leucocitario humano más menos enfermos A y B y sanos C y D. Riesgo relativo es igual a sobre D entre B sobre D, B sobre C. Así, por ejemplo, la espondilitis anquilosamente presenta un riesgo relativo de 87.4 y enfermedad celíaca 10.8. 7. Nomenclatura y tipificación del antígeno leucocitario humano. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y 2 son muy polimórficas. En humanos, el antígeno leucocitario humano actualmente se les identifica con una nueva nomenclatura que incluye el locus, ejemplo A de clase 1, seguido de un asterisco, y 3 o 4 dígitos en que los dos primeros corresponden a la especificación serológica y los dos segundos al número de variante. Ejemplo, HLA-A*0203. La tipificación HLA requiere, entre otras situaciones, para trasplantes y determinación de riesgo de enfermedades. Se estudia a través de pruebas serológicas, microlinfocitoxicidad, métodos celulares y de biología molecular. Capítulo 9. Procesamiento, presentación y reconocimiento antigénico. Resumen. Los linfocitos T reconocen fundamentalmente antígenos proteicos en forma de fragmentos peptídicos presentados en asociaciones con una molécula de complejo principal de histocompatibilidad en la membrana de una célula presentadora de antígenos. Así, la presentación antigénica en el contexto de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad y al reconocimiento del complejo molécula MHC péptido por el receptor T, proporciona al sistema inmune de un mecanismo de control o detección de proteínas anormales en células transformadas o tumorales y de proteínas extrañas en células infectadas por virus, bacterias o parásitos. Las evidencias experimentales sugieren que el procesamiento antigénico y la unión de fragmentos peptídicos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad parece depender tanto del origen del antígeno como del tráfico antigénico a través de distintos compartimientos celulares. Así, los antígenos intracelulares o endógenos son procesados o degradados por la maquinaria multicatalítica, citoplasmática, proteasoma, y los fragmentos peptídicos allí generados son luego translocados al retículo endoplásmico. Con la participación de un transportador ATP dependiente, en el retículo los péptidos endógenos serán unidos a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, y solo el complejo correctamente ensamblado será transportado y expresado en la superficie celular para su presentación a linfocitos T CD8+. Los antígenos extracelulares serán, en cambio, internalizados por la célula presentadora y procesados en un comportamiento acídico celular, endolisosoma o fagolisosoma. Los fragmentos peptídicos aquí generados son luego asociados a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad, clase 2, y solo el complejo correctamente ensamblado se expresará en la membrana celular para la presentación del fragmento peptídico a linfocitos T CD4+. Introducción. El sistema inmune es parte de los mecanismos biológicos destinados a mantener la integridad estructural y funcional de los individuos y está genéticamente programado para defendernos de la agresión de agentes infecciosos, células y moléculas extrañas. El sistema inmune está constituido por células con capacidad para reconocer y neutralizar o eliminar moléculas extrañas, linfocitos B, linfocitos T y células NK, y por células accesorias que cumplen una importante función en el procesamiento y presentación de antígenos, monocitos, macrófagos, células dendríticas, células interdigitales, etc. 2.
linfocitos T y reconocimiento antigénico. Los linfocitos B pueden reconocer epitopos estructurales continuos o de secuencia y o epitopos conformacionales o discontinuos en antígenos de naturaleza química, tan variada como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Los linfocitos T, en cambio, reconocen fundamentalmente determinantes continuos o secuencias en antígenos proteicos, y solo en forma de pequeños fragmentos peptídicos presentados en asociación con una molécula del sistema o complejo principal de histocompatibilidad. En la superficie de una CPA, células presentadoras de antígenos, dada la elevada homología tanto estructural como funcional entre el receptor antigénico de los linfocitos B y el receptor de los linfocitos T, no existía hasta ahora una explicación satisfactoria que diera cuenta de esta capacidad limitada o restringida de los linfocitos T para reconocer fundamentalmente epitopos o determinantes antigénicos de naturaleza proteica. Sin embargo, todo parece indicar que esta restricción está determinada por las moléculas MHC, complejo principal de histocompatibilidad, que solo son capaces de unir o presentar fragmentos peptídicos, pero con el reconocimiento de las moléculas CD1, que son capaces de presentar antígenos lipídicos o glicolipídicos a los linfocitos T, CD4+, CD8+, y DN, esta visión limitada ha cambiado y, al parecer, el receptor T es capaz de reconocer antígenos de diversa naturaleza química, aunque presentadas por moléculas diferentes a las clásicas del complejo principal de histocompatibilidad. De todas maneras, además de estos mecanismos complementarios, la presentación antigénica en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y la detección o reconocimiento del complejo molécula MHC péptido por el receptor de un linfocito T proporciona al sistema inmune de mecanismo de control o detección de la expresión de proteínas anormales en células transformadas o tumorales y de proteínas extrañas en células infectadas por virus, bacterias o parásitos. 2.1. Subpoblaciones linfocitarias T y reconocimiento peptídico. Los linfocitos T, tanto como citotóxicos y linfocitos T supresores, reconocen fragmentos peptídicos asociados o presentados por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, mientras los linfocitos T helper reconocen fragmentos peptídicos asociados a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Esta especificidad en el reconocimiento de péptidos asociados a una clase particular de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad está determinado por las moléculas CD4 y CD8, que actúan como correceptor linfocitario para el reconocimiento de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Así, la molécula CD8 solo se une con la molécula de clase 1, reconociendo una región monomórfica situada en el dominio alfa 3 de esta molécula del complejo principal de histocompatibilidad. La molécula CD4, en cambio, solo se une con la molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 2, reconociendo una región monomórfica situada en el dominio beta 2. El reconocimiento antigénico asociado a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 resulta en la destrucción citotóxica de la célula presentadora o célula blanco, mientras el complejo de antígenos en el contexto de molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 conduce a la activación y proliferación de distintas subpoblaciones de células T helper, con síntesis y secreción de una combinación particular de citoquinas que promueven una amplificación de la respuesta inmune humoral o celular al activar linfocitos B y o macrófagos y diversas células inflamatorias. La respuesta inmune humoral y celular son reguladas por subpoblaciones distintas de células T helper. Así, los linfocitos T helper 1 participan en la regulación de la respuesta inmune celular,
reacciones inflamatorias de hipersensibilidad retardada y citotoxicidad, y se caracterizan por la síntesis y secreción de interleuquinas 2, interleuquinas 12, interferón gamma y factor de necrosis tumoral B. Los linfocitos T helper 2, en cambio, regulan la respuesta inmune humoral medida por anticuerpos y se caracterizan por la síntesis y secreción de interleuquinas 4, interleuquina 5, interleuquina 6 e interleuquina 10. El reconocimiento específico y restringido por la molécula del complejo principal de histocompatibilidad está mediado fundamentalmente por linfocitos T que poseen receptores alfa-beta. 2.2. Linfocitos T gamma-delta. Los linfocitos T gamma-delta se encuentran predominantemente en tejidos epiteliales, tienen una diversidad restringida y forman parte de las respuestas innatas a patógenos intracelulares y a tumores. Estos linfocitos no requieren de la molécula clásica presentadora de antígeno, ni tampoco utilizan las vías clásicas de reconocimiento antigénico utilizado por los linfocitos T alfa-beta. Sin embargo, esta subpoblación de linfocitos T sí reconoce los antígenos no clásicos de clase 1, MIC-A y MIC-B, que se expresan principalmente en células tumorales de origen epitelial que han sido sometidas a estrés. El reconocimiento específico de estas células está mediado por el receptor NK, expresado en estos linfocitos. Los linfocitos T gamma-delta también reconocen antígenos no peptídicos, lípidos, tales como isopenteinil pirofosfatasa, derivados de M-tuberculosis. El reconocimiento de estos antígenos es mediado por la presencia de CD1 y en la mayoría de los casos requiere de la capacitación y transporte de antígeno a un compartimiento intracelular acídico en la CPA, células presentadoras de antígenos, similar al procesamiento de los péptidos restringidos por la molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Sin embargo, el sistema de transporte TAP1, TAP2 o las moléculas DM no son requeridas, ya sea para la expresión de CD1 o para la función presentadora de estas moléculas. 2.3. Células NK. Las células NK están directamente involucradas en la respuesta inmune en contra de virus, parásitos, bacterias intracelulares y tumores. También contribuyen directamente a la eliminación de células halogénicas y mediante la secreción de citoquinas. Participan en la regulación de otras funciones inmunológicas, como la producción de anticuerpos y la hematopoiesis. Las células NK presentan en su membrana una gran variedad de receptores. Los receptores como CD2, CD69 y CD16 funcionan en forma independiente de la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, mientras que otros sí dependen de la expresión de las moléculas clásicas y no clásicas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. En este último grupo se encuentran los receptores del tipo C-lectin-like, por ejemplo, CD94 diagonal NKG2D, y los IG-like receptors, por ejemplo, KIRS. Los receptores de la familia NKC están localizados en el cromosoma 12, mientras que los like receptors en el cromosoma 19. Tanto los NKC como los like receptors incluyen receptores de inhibición y activación de las moléculas NK, que tienen como ligando moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 clásicas y no clásicas. Estos receptores son altamente polimórficos y su variación está dada no solo por mutaciones en los distintos genes, sino también por su expresión diferencial en distintos individuos. Vale decir, no todos los individuos expresan el mismo número de receptores. 2.4. Células presentadoras de antígeno.
La posibilidad que linfocitos T puedan reconocer péptidos antigénicos está en gran parte determinada por las características de las células presentadoras de antígeno, monocitos, macrófagos, células dendríticas, células interdigitales, linfocitos B, etc. De estas, las células dendríticas son sin duda las más importantes, debido a su capacidad para activar linfocitos T naive. Las células dendríticas forman parte de un grupo heterogéneo de células que se encuentran en los órganos linfoides secundarios y en la periferia, en distintos estadios de diferenciación y maduración. En el tejido periférico, las células dendríticas inmaduras tienen un grado moderado de síntesis y expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 y una gran capacidad fagocitaria. Luego de su reclutamiento y activación, ya sea por citoquinas u otros estímulos capaces de señalar la presencia de patógenos o de daño tisular, se produce un aumento pasajero en la síntesis de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, seguido de una disminución de la capacidad fagocítica, luego de la captura o incorporación de antígenos. Estas células dendríticas inmaduras migran luego a los órganos linfoides secundarios, donde completan su procesamiento de maduración para el adecuado procesamiento y presentación de antígenos a linfocitos T. Utilizando marcadores de membrana de la serie mieloide CD11C y CD33, se ha podido identificar una sangre periférica, dos subpoblaciones de células dendríticas de origen mieloide y una subpoblación CD11 de origen linfoide o plasmocitoide. Las células dendríticas de origen mieloide son más propensas a secretar IL-12, una citoquina inductora de respuesta Th1, mientras que las células dendríticas de origen linfoide secretan IL-10, que promueve una respuesta de tipo Th2. La subpoblación mieloide tiene la capacidad de inducir respuestas proliferativas contra diversos antígenos y aloantígenos, mientras que la subpoblación linfoide tiene una función limitada como célula presentadora de antígeno, pero parece también involucrada en la inducción de tolerancia. La presentación de fragmentos antigénicos asociada a la molécula del complejo principal de histocompatibilidad ha llevado a los inmunólogos a preguntarse dónde y cómo se realiza el procesamiento antigénico en la célula presentadora y cómo y dónde se realiza la asociación de los fragmentos peptídicos a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 o clase 2. ¿Existe alguna relación entre el procesamiento y presentación de antígenos y la síntesis, transporte y expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad en la membrana de la célula presentadora? 3. Tráfico celular y procesamiento antigénico. La evidencia experimental ahora acumulada sugiere que el procesamiento antigénico y la unión de péptidos a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad parece depender tanto del origen del antígeno como del tráfico antigénico a través de distintos compartimentos celulares. Así, los antígenos intracelulares y extracelulares constituyen desafíos distintos para el sistema inmune, puesto que los fragmentos peptídicos derivados de antígenos intracelulares o endógenos son normalmente unidos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y presentados a linfocitos T CD8+, mientras los antígenos extracelulares o exógenos se unen a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 y son normalmente presentados a linfocitos T CD4+. La asociación de fragmentos peptídicos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 o clase 2 es entonces función de la ruta de introducción del antígeno a la célula y su susceptibilidad al procesamiento o degradación en distintos compartimentos celulares. El aislamiento e identificación de líneas celulares con defectos en el procesamiento y presentación de antígenos ha constituido un avance significativo en el conocimiento de la biología de la respuesta celular T
y del ensamblaje y transporte de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Así, la línea celular RMAS, derivada de células mutagenizadas del linfoma H2B de ratón transformadas por el virus de Rausch-Cher, y la línea linfoblastoide humana LBL 721.174 expresan bajos niveles de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad en la superficie celular, aun cuando sintetizan niveles normales de la cadena alfa de las moléculas clase 1 y de beta 2 microglobulina. La incubación de estas líneas celulares son péptidos virales capaces de unirse específicamente a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Conduce a la expresión del complejo de histocompatibilidad clase péptido en la superficie celular y a su destrucción citotóxica si se les cocultiva con linfocitos T CD8+, citotóxicos específicos para este complejo principal de histocompatibilidad péptido. Estos fenómenos no ocurren si las líneas celulares se infectan con el virus original, sugiriendo un defecto en el procesamiento y presentación de antígenos y una relación con el ensamblaje de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad. 4. Antígenos endógenos y exógenos. Antígenos proteicos endógenos son todas aquellas proteínas residentes en el citoplasma de la CPA, células presentadoras de antígenos, o de la célula blanco de la respuesta inmune. Estas proteínas son generalmente sintetizadas en ribosomas libres en el citoplasma, o pueden corresponder a proteínas derivadas de virus, bacterias o parásitos intracelulares. Pero para todas ellas, sus fragmentos peptídicos se generan mediante proteólisis citoplásmica. Los fragmentos antigénicos deben ser luego translocados o transportados al retículo endoplásmico, donde se encuentran las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, sintetizadas en ribosomas asociados al retículo. Los antígenos proteicos exógenos corresponden a proteínas extracelulares internalizadas mediante la unión a un receptor específico de la superficie celular o a una fase fluida mediante vesículas membranosas en procesos de fagocitosis, pinocitosis o endocitosis. Las proteínas así internalizadas serán procesadas en un compartimiento acídico celular, fagolisosoma o endolisosoma, y los fragmentos peptídicos allí generados serán luego asociados a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 para su transporte y expresión en la superficie celular. 5. Fragmentos peptídicos y moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. La evidencia experimental indica que las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 unen preferentemente péptidos de 8 a 9 aminoácidos generados en el citoplasma celular. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2, en cambio, unen preferentemente péptidos de 13 a 15 aminoácidos, generados en un compartimiento acídico celular, compartimiento endocítico MIIC. Esta diferencia en la longitud de los fragmentos peptídicos que pueden asociarse a las moléculas clase 1 o clase 2 parece depender de la estructura y conformación del bolsillo de unión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. El bolsillo es cerrado en las moléculas de clase 1 y abierto en las moléculas de clase 2. De esta manera, las moléculas de clase 2 pueden unir péptidos de mayor longitud que las moléculas clase 1. Cuando se purifican moléculas del complejo principal de histocompatibilidad por inmunoprecipitación de extractos celulares con anticuerpos monoclonales específicos para moléculas clase 1 o clase 2, se encuentra que ellas coprecipitan con los fragmentos peptídicos alojados en su bolsillo de unión. La secuenciación de los fragmentos peptídicos eluidos o aislados del complejo principal de histocompatibilidad péptido por denaturación ácida demuestra la existencia de 2 áteros residuos conservados
de anclaje a la molécula del complejo principal de histocompatibilidad. En los péptidos de 8 a 9 aminoácidos que se unen a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, los residuos de anclaje se encuentran normalmente en los extremos amino y carboxilo del fragmento peptídico y solo pueden ser ocupados por un aminoácido específico o por residuos aminoacídicos que contienen cadenas laterales similares o estrechamente relacionadas. El extremo carboxiterminal es con frecuencia un aminoácido con cadena lateral alifática, como isoleucina, leucina o valina, o cargada positiva o negativamente. Péptidos distintos pueden entonces asociarse a la misma molécula del complejo principal de histocompatibilidad, siempre y cuando los residuos de anclaje tengan la naturaleza y la posición que corresponde para una adecuada y estable asociación a esa molécula. Sin embargo, cada complejo principal de histocompatibilidad péptido será reconocido como un linfocito T distinto y específico para ese complejo. 6. Procesamiento de antígenos endógenos. Los antecedentes hasta ahora disponibles sugieren que los antígenos endógenos son degradados o procesados en el citoplasma celular, generando fragmentos peptídicos de 8 a 9 aminoácidos por acción de un complejo multicatalítico de 700 kDa, denominado proteasoma, macropania o MCP, Multicatalytic Proteinase, que es responsable de la degradación de la mayoría de las proteínas en el citoplasma y el núcleo celular. Esta estructura cilíndrica está formada por 4 anillos heptaméricos de subunidades alfa y beta. A este cuerpo central se le puede adicionar una subunidad reguladora denominada 19S, que corresponde a un complejo ATPasa, generando el proteasoma 26S, responsable del procesamiento de la mayoría de las proteínas citoplasmáticas, unidas a una proteína señal llamada ubiquitina. Este proteasoma genera péptidos con un rango entre 5 a 30 aminoácidos, y alrededor de un 15% de ellos cae dentro del rango de 9 a 10 aminoácidos, que poseen la longitud apropiada para unirse a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Bajo la influencia del interferón gamma, 3 subunidades beta denominadas X, Y y Z en el housekeeping proteasoma son responsables por las subunidades homólogas LMP7, LMP2 y MCL1, respectivamente, y también se induce la unión de otras subunidades reguladoras denominadas 11S o PA28. A esta estructura se le denomina inmunoproteasona, LMP2 y LMP7, Low Molecular Mass Protein. Codifican en la región de los genes de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Al parecer, los cambios anteriores no tienen consecuencias drásticas en la generación de péptidos, pero sí se inducen algunas diferencias cualitativas, preferentemente en la región carboxiterminal de los péptidos generados. Las proteínas Low Molecular Mass Protein tienen alguna homología con serinproteinasas y aun cuando no existe evidencia directa y convincente que muestre su actividad enzimática, se supone que ellas se incorporan al proteasoma alterando sus propiedades catalíticas de endopeptidasa, de manera tal que aumentar la generación de algunos fragmentos peptídicos. Estudios realizados utilizando líneas celulares mutantes incapaces de generar fragmentos peptídicos demuestran que la presentación antigénica puede restaurarse aún en ausencia de las subunidades codificadas por los genes Low Molecular Mass Protein del sistema principal de histocompatibilidad, indicando que no existe un requerimiento absoluto de esta proteína en la generación de péptidos. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que las moléculas Low Molecular Mass Protein incrementen la eficacia del complejo enzimático, generando más frecuentemente peptídicos escindídicos después de aminoácidos básicos o ácidos hidrofóbicos.
Estudios realizados con inhibidores específicos de proteasoma han revelado que frente a su inactivación se inducen o se hacen evidentes mecanismos proteolíticos compensatorios de la pérdida de actividad del proteasoma, que pueden corresponder a complejos proteicos semejantes o a sistemas de endo y exopeptidasas. El sitio preciso donde los péptidos generados en el citoplasma se unen a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad es el retículo endoplásmico. El tratamiento de células con brefeldina A, metabólito de hongos que bloquea el transporte de proteínas desde el retículo endoplásmico al Golgi, o con la proteína E19, derivada de la citomegalovirus, que retienen moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 en el retículo, bloquean o interfieren la presentación antigénica. Los fragmentos peptídicos generados por el complejo multienzimático deben ser translocados desde el citoplasma al retículo, donde se unirán a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 para su transporte a la superficie celular a través de la vía exocítica. La evidencia experimental sugiere la participación de transportadores dependientes de ATP y codificados por los genes TAP1 y TAP2, localizados en las proximidades de los genes de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Las proteínas TAP1 y TAP2 se asociarían formando un heterodímero transportador en la membrana del retículo endoplásmico. La transferencia del gen TAP2 en la línea celular RMAS y de los genes TAP1 y TAP2 en la línea LBL 721.174 restablece la expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y la adecuada presentación de antígenos. La molécula principal de histocompatibilidad clase 1 está constituida por una glicoproteína integral de membrana, cadena pesada alfa de 45 kDa, que está asociada no covalentemente con una subunidad soluble de 12 kDa. La beta 2 microglobulina, que no está codificada por genes del complejo principal de histocompatibilidad y se encuentra normalmente libre en el plasma y fluidos tisulares. Ver capítulo 8. La cadena pesada alfa contiene 3 dominios extracelulares, 2 de los cuales forman la región o bolsillo de unión para el fragmento peptídico. El tercer dominio, alfa 3, contiene una región para el reconocimiento o interacción en el correceptor CD8 del linfocito T citotóxico y una región para la unión no covalente con beta 2 microglobulina. Tanto la cadena alfa como la beta 2 microglobulina de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 se sintetizan en ribosomas asociados al retículo endoplásmico y pueden, por lo tanto, ensamblarse en el lumen del retículo. Sin embargo, la evidencia experimental sugiere que la unión de un fragmento peptídico es un prerequisito necesario para la conformación y ensamblaje de la molécula clase 1, y en la mayoría de los casos, solo el complejo trimolecular estable, péptido cadena alfa-beta 2 microglobulina, abandona el retículo endoplásmico para completar su glicosilación en el Golgi y luego viajar a la superficie celular por la vía exocítica. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, libres o mal ensambladas, serían retenidas por proteínas residentes en el retículo endoplásmico, como la proteína P88 o calnexina, proviniendo su degradación y manteniéndolas en una conformación compatible con el ensamblaje adecuado. La calnexina parece funcionar como molécula chaperona o chaperonina para el plegamiento o conformación estable de diversas proteínas, incluyendo los TCR, receptores de células T y las inmunoglobulinas. Las células de Drosophila melanogaster, que carecen las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, beta 2 microglobulinas y TAP, se transfectan con los genes para las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad
clase 1 y de beta 2 microglobulinas. Se encuentra que estas células son capaces de expresar en la superficie el complejo principal de histocompatibilidad beta 2 microglobulinas o moléculas del complejo principal de histocompatibilidad libres. Si además de los genes del complejo principal de histocompatibilidad y beta 2 microglobulinas, las células se transfectan también con el gen para calnexina, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son retenidas en el retículo mediante asociación con calnexina y por lo tanto no se expresan en la superficie celular. Las chaperoninas cumplen un rol fundamental en la estabilidad de diversas proteínas, impidiendo su agregación y favoreciendo un adecuado plegamiento, ensamblaje y retención en diversos compartimientos celulares. La interacción de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad con chaperoninas residentes en el retículo endoplásmico asegura que las distintas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad unan fragmentos peptídicos en el compartimiento celular adecuado. Por otro lado, chaperoninas citosólicas de la familia de las proteínas de shock térmico de 60 kDa y de 70 kDa, el heterodímero transportador TAP, calnexina y tapacina aseguran el transporte y asociación de los péptidos adecuados a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Tapacina es una proteína transmembrana de 48 kDa con una señal de retención en el retículo endoplásmico. Esta chaperona se une a la molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y sirve de anexo para asociarse al complejo TAP. Habitualmente, 4 complejos del complejo principal de histocompatibilidad 1-tapacina se unen a un transportador TAP, de manera de concentrar el número de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad vacías en el lugar de entrada de los péptidos. Esta molécula, aparte de actuar como chaperona en el ensamblaje y retención de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 1, probablemente también participa como editora de los péptidos, con una función semejante a lo que realiza la proteína DM en relación a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Se supone además la existencia de un transportador distinto de TAP, pero dependiente también del ATP, encargado del reflujo retrógrado de fragmentos peptídicos desde el retículo al citosol, para mantener un bajo nivel de péptidos en el retículo endoplásmico y favorecer la unión a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de los fragmentos peptídicos que presentan mayor afinidad, la glicosilación de fragmentos peptídicos en el retículo o su asociación con una molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 evitaría el flujo retrógrado de péptidos al citosol. Ahora bien, aun cuando el heterodímero TAP transporta preferentemente fragmentos peptídicos de 8 a 10 aminoácidos, ello no impide que péptidos de hasta 30 aminoácidos puedan ser eficientemente transportados desde el citosol al retículo endoplásmico. Al parecer, más que el tamaño del péptido, lo que importa para un transporte adecuado desde el citosol es la naturaleza del extremo carboxiterminal del fragmento peptídico. Así, en humanos, el heterodímero TAP es permisivo para el transporte péptido con cualquier extremo carboxiterminal, excepto si éste contiene prolina y establece glicina, existiendo moléculas del complejo principal de histocompatibilidad que unen preferentemente péptidos con extremos polares y otras que unen preferentemente péptidos con extremos carboxiterminal hidrofóbicos. En ratones, en cambio, TAP parece restringido a fragmentos peptídicos con extremo carboxiterminal hidrofóbico. En resumen, una molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, madura y correctamente ensamblada, consiste de 3 subunidades: la cadena alfa complejo principal de histocompatibilidad, la beta 2 microglobulina y el fragmento peptídico alojado en el bolsillo de unión formado por los dominios alfa 1 y alfa 2 de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad.
La unión del péptido adecuado induce pequeños cambios conformacionales en la molécula del complejo principal de histocompatibilidad, lo que permite la disociación de las proteínas chaperonas. Este complejo trimolecular es fundamental no solo para el correcto ensamblaje de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, sino también para su glicosilación en el Golgi, transporte efectivo por la vía exocítica y la expresión en la superficie celular, así también que carecen de beta-2 microglobulina o del transporte de la asociada con el procesamiento antígeno, acumulan en el retículo cadenas alfa del complejo principal de histocompatibilidad o complejos principales de histocompatibilidad beta-2 microglobulina respectivamente. 7. Procesamiento de antígenos exógenos. Antígenos proteicos exógenos internalizados mediante interacción ligando-receptor o en fase fluida mediante vesículas membranosas en proceso de fagocitosis, pinocitosis o endocitosis serán procesados en un compartimiento acídico celular, fagolisosoma, endolisosoma, y los fragmentos peptídicos allí generados serán luego asociados a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 para su transporte y presentación en la superficie celular. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 son heterodímeros glicoproteicos constituidos por una cadena alfa de 33 kDa y una cadena beta de 28 kDa, sintetizadas en ribosomas asociados al retículo endoplásmico y ensambladas en el lumen del mismo. Al igual que las moléculas de clase 1, el ensamblaje de las moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 2 requiere la interacción con diversas chaperoninas, entre las que destaca la denominada cadena invariante gamma o cadena invariante LI. La proteína calnexina y chaperoninas de las familias de proteína de shock térmico HSP70 y HSP90 favorecen el ensamblaje de las cadenas alfa y beta de la molécula clase 2, pero el rol más importante en este proceso lo desempeña la cadena invariante LI. La cadena invariante LI no solo favorece el ensamblaje del heterodímero alfa-beta, sino que también impide que péptidos endógenos puedan unirse al bolsillo de las moléculas clase 2 y desvía y dirige el transporte del complejo trimolecular alfa-beta-LI hacia la vía endocítica celular, donde están siendo generados los péptidos exógenos. El ensamblaje de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 ocurre completamente en el retículo endoplásmico, mientras el ensamblaje de las moléculas clase 2 se realiza en dos etapas. La primera ocurre en el retículo endoplásmico e implica la participación de calnexina para la asociación de la cadena del complejo principal de histocompatibilidad alfa y beta entre sí, y con la invariante LI, cadena invariante. La segunda etapa del ensamblaje de la molécula de clase 2 ocurre en el compartimiento acídico celular e implica la participación de un heterodímero proteico denominado molécula DM, molécula asociada a la región D de clase 2 en el HLA, antígeno leucocitario humano, que favorece tanto a la digestión parcial y remoción de la cadena invariante LI del bolsillo de la molécula de clase 2, como la asociación de un fragmento peptídico exógeno a esta molécula del complejo principal de histocompatibilidad. La proteína calnexina retendrá en el retículo endoplásmico las células alfa y beta de las moléculas clase 2. Si no se logra un correcto ensamblaje del complejo trimolecular alfa-beta-LI, el bajo pH del compartimiento endocítico es fundamental para el procesamiento antigénico y el ensamblaje final de las moléculas clase 2. Así, drogas lisosomotrópicas, primaquina, cloroquina, monosina o cloruro de amonio, que elevan el pH del compartimiento endocítico, inhibirán la presentación antigénica en el contexto de moléculas MHC clase 2. La cadena invariante LI es una glicoproteína de membrana no polimórfica, codificada en el cromosoma 5 humano y en el cromosoma 18 murino,
Presenta 4 formas de distinto peso molecular, 31, 33, 41 y 43 kDa, generadas por una combinación de procesamiento alternativo del transcrito primario y el uso de distintos sitios de iniciación de la síntesis proteica. Todas estas fórmulas de la cadena invariante LI poseen un extremo o dominio carboxiterminal de 21 aminoácidos que se une y bloquea el bolsillo peptídico de clase 2, impidiendo así la asociación de péptidos endógenos. Además, en la cola citoplasmática aminoterminal presentan una secuencia señal de 30 aminoácidos que dirige el transporte a la vía endocítica del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 LI, correctamente ensamblado en el retículo endoplásmico. En ausencia de la cadena invariante LI, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 pueden eventualmente unir péptidos endógenos en el retículo endoplásmico, pero su transporte y expresión en la superficie celular se hará a través de la vía exocítica, como ocurre con la presentación antigénica en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. La cadena invariante, una vez sintetizada en el retículo endoplásmico, forma homotrímeros que se ensamblan con 3 heterodímeros alfa-beta de clase 2. De esta manera, el ensamblaje adecuado de la molécula de clase 2 en el retículo endoplásmico implica en realidad la formación de un nonámero proteico constituido por 3 trímeros alfa, beta, LI. El nonámero es entonces dirigido al complejo de Golgi, y desde aquí el extremo amino terminal de la cadena invariante LI desviará o dirigirá el transporte del complejo al compartimiento ácido o endocítico celular, denominado MIIC, MHC Class 2 Compartment. El bajo pH y la asociación y la acción de cisteína protesasa, principalmente la catepsina S y L del compartimiento endocítico, no solo favorecen la degradación o procesamiento de los antígenos exógenos, sino también la digestión parcial del extremo carboxilo de la cadena invariante LI. Se genera así un fragmento peptídico que incluye los residuos aminoácidos 81 al 104 de LI, denominado CLIP, Class Second Associated Invariant Chain Peptide, que permanecerá unido al bolsillo del heterodímero de clase 2. El heterodímero proteico DM, anteriormente mencionado, está involucrado en la liberación del péptido CLIP del bolsillo de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 y en la edición de los fragmentos peptídicos que se unirán a la molécula del complejo principal de histocompatibilidad. En ausencia del heterodímero DM, moléculas de clase 2 conteniendo el péptido CLIP se expresarán en la superficie celular. La molécula de M humana, denominada M en el ratón, está codificada por genes de la región de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Genes HLA-DMA y HLA-DMB en humanos y genes MA, MB1 y MB2 en ratón. Su síntesis se realiza en ribosomas asociados al retículo endoplásmico, pero su ensamblaje y transporte final al compartimiento endocítico celular se realiza en forma independiente del complejo molecular principal de histocompatibilidad clase 2, cadena invariante LI. Los péptidos derivados de proteínas endógenas son altamente promiscuos y por lo tanto capaces de ser presentados por una gran variedad de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. De este modo, las moléculas de clase 2 pueden unirse a un rango más amplio de péptidos en el compartimiento endocítico que las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. En el retículo endoplásmico rugoso, es en el compartimiento endocítico donde se encuentra la molécula de M, que actúa editor peptídico, favoreciendo la presentación de péptidos de mayor afinidad y estabilidad. Las moléculas de M parecen funcionar A. removiendo el péptido CLIP, Class Second Associated LI Peptide,
del bolsillo peptídico de las moléculas de clase 2, y B. estableciendo los heterodímeros del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 vacíos o sin péptido. Esta estabilización previene la agregación y subsecuente degradación que sufren estos heterodímeros del complejo principal de histocompatibilidad en ausencia del fragmento peptídico. De este modo, las moléculas de M juegan un rol crucial en la presentación de antígenos exógenos. 8. Presentación alternativa de péptidos. Péptidos endógenos. Pueden también presentarse en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Esto puede explicarse por A. Péptidos endógenos compiten con la cadena invariante LI por el bolsillo de unión del heterodímero de clase 1. B. Péptidos endógenos generados en el citoplasma pueden translocarse al compartimiento acídico celular para asociación con moléculas de clase 2. C. Proteínas endógenas que han sido secretadas o que se expresan en la membrana celular pueden ser internalizadas y luego procesadas en el compartimiento acídico celular. Y D. Autofagia de componentes celulares a partir del retículo endoplásmico y su transporte por vía endocítica al compartimiento acídico celular. De esta manera, péptidos exógenos pueden presentarse asociados a moléculas clase 1